Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El desempleo cayó al 11,2% en el año 2022. En ciudades como Quibdó, Ibagué y Riohacha, este fenómeno se agudiza. Según el DANE, la informalidad también se redujo, lo cual significa que pasó del 59,3% al 57,6% al cierre del año pasado. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Desde las 12 de la noche se registrará un nuevo aumento en el precio de la gasolina corriente. De octubre de 2022 a enero de 2023, el valor de este combustible ha subido 1.000 pesos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El expresidente César Gaviria alista un documento en el que pide no permitir arrasar con el sistema de salud. De acuerdo con fuentes del Partido Liberal, el expresidente está ultimando los detalles de este documento en el que se referirá a las reformas que ha anunciado el gobierno. En este sentido, le ha pedido a su bancada construir sobre lo construido. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. 40 millones de personas en alerta máxima por tormenta de hielo en Estados Unidos. Ya hay más de 1.000 vuelos cancelados. Ucrania sufre nuevos bombardeos mientras Estados Unidos descarta enviar aviones de combate a la zona. Secretario de Estado Antony Blinken reafirma en Ramallah ante los palestinos la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel. El Fondo Monetario Internacional afirma que la inflación mundial habría tocado techo y comienza a ceder. Masiva marcha de franceses contra la reforma que busca aumentar la edad de pensión. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Más de 40 millones de personas en el sur y centro de Estados Unidos están en alerta por una tormenta de hielo. Ya hay más de 1.000 vuelos cancelados. Una tormenta invernal que trajo la triple amenaza de hielo, aguanieve y nieve este martes a partes del sur y el centro de Estados Unidos ha llevado a las autoridades a cerrar carreteras y escuelas mientras instan a las personas a evitar viajar en condiciones peligrosas. Cerca de 38 millones de personas desde Texas y Oklahoma hasta el este de Kentucky y Virginia Occidental están bajo diversas formas de alertas de clima invernal, incluidas las que advierten sobre peligrosas acumulaciones de hielo pronosticadas que harán de las carreteras una pesadilla. Además de las condiciones de viaje potencialmente peligrosas, esta cantidad de hielo causará daños en los árboles y cortes de energía en las regiones más afectadas. El frente del frío ártico también provocó el cierre de varios distritos escolares en Texas y se cancelaron más de 1.000 vuelos que salían de los aeropuertos del estado y más de 4.100 vuelos sufrieron retrasos. Ese estado se enfrentará a condiciones generalizadas de hielo con la mayor acumulación llegando probablemente hasta el miércoles por la mañana. Para el jueves, grandes partes de Texas tendrán entre 6 a 19 milímetros de acumulación de hielo. En Arkansas, por su parte, la gobernadora declaró el estado de emergencia y activó los equipos estatales de apoyo para el tiempo invernal de la Guardia Nacional para que estén preparados para ayudar en la respuesta a la tormenta. Ucrania sigue siendo blanco de nuevos bombardeos por parte de Rusia, que continúa su ofensiva y su arremetida contra varias ciudades para ganar control territorial, mientras desde Occidente le dicen no al envío de aviones de combate. El Kremlin ha profundizado sus ataques en la región del Donetsk en su afán de hacerse con la localidad de Bakhmut, lo que ha generado una crisis humanitaria por los severos cortes de electricidad, la falta de agua y la escasez de alimentos. El ejército ruso y el grupo Wagner intentan conquistar la localidad que tenía 70.000 habitantes antes del conflicto. En las últimas semanas, intensificaron su ofensiva para rodear la ciudad. En enero, capturaron la ciudad cercana de Soledar y aldeas vecinas y se acercan rápidamente a la localidad central. Y justo cuando Ucrania necesita más apoyo, parece que no lo recibirá. A su regreso a la Casa Blanca tras participar en un acto en Baltimore este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respondió con un tajante monosílabo a una petición de Ucrania. Polonia y el Reino Unido han empleado también la posibilidad de enviar casas a Kiev.
La afirmación de Biden llega apenas 5 días después de que él mismo anunciara a bombo y platillo desde la residencia presidencial la luz verde para entregar a Ucrania 31 tanques M1 Abrams, algo a lo que el Pentágono se había opuesto durante meses al considerar que esos vehículos no representaban la mejor solución para las fuerzas ucranianas. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, concluyó su gira por Medio Oriente con un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a quien le ratificó el compromiso del gobierno de Joe Biden con la creación de un Estado palestino independiente junto al de Israel como solución a la crisis en Oriente Medio. El llamado a la calma que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, expresó a las principales autoridades israelíes durante su parada en la nación hebrea fue replicado durante la última etapa de la gira en Medio Oriente del diplomático. En Ramallah, Blinken expresó sus condolencias y pesar por los civiles palestinos inocentes que han perdido la vida durante la reciente escalada de violencia con Israel en la Cisjordania ocupada. El jefe de la diplomacia estadounidense también sostuvo un encuentro con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y al igual que con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el funcionario llamó a una desescalada. These are the steps that the parties themselves must lead on. And we have no illusions that heightened tensions can be diffused overnight. But we're prepared to support efforts here and with partners in the region if the parties have the will to do so. La gira de Blinken, iniciada el pasado domingo en Egipto, cobró una nueva dimensión en medio de la creciente ola de violencia que golpea la región y de hecho durante sus reuniones con los líderes israelíes y palestinos advirtió contra cualquier cambio que haga que la solución de dos estados para terminar con el conflicto sea más difícil. El Fondo Monetario Internacional mejoró sus previsiones de crecimiento mundial para 2023, año en el que la economía global resistirá mejor, según esta nueva proyección. Según el informe, la inflación mundial habría tocado techo y comenzará a ceder. Tras un 2022 plagado de grandes crisis y desafíos, la economía mundial empieza a mostrar pequeños síntomas de mejora. Al menos así lo dejan entrever las más recientes previsiones del Fondo Monetario Internacional, que considera que las históricas subidas de tipos de interés realizadas por los bancos centrales han empezado a surtir efecto para controlar la disparada de la inflación, que parece haber tocado techo y empezar a ceder. De hecho, por primera vez en más de un año, el FMI se atrevió a elevar su previsión de crecimiento para la economía mundial en 2023 hasta el 2,9%, 0,2 puntos porcentuales más de lo que había estimado en octubre pasado. Aunque para el fondo el año seguirá siendo desafiante, podría representar un punto de inflexión en momentos en los que la desaceleración es menos pronunciada en potencias como Estados Unidos y Alemania, que incluso parecen alejarse de la amenaza de una recesión. Según las previsiones del FMI, Latinoamérica crecerá una décima más de lo esperado este año, el 1,8%, pero enfrenta grandes desafíos frente a la caída de los precios de las materias primas en los países que están especialmente expuestos, lo que está lastrando a la región por la senda de la ralentización, e incluso el fondo rebajó las expectativas de crecimiento para 2024 3 décimas, hasta el 2,1%, en contraste con la estimación de octubre. Por ahora, el FMI revisó al alza las perspectivas de crecimiento de las dos principales economías regionales, que son México, que crecerá 1,7% en 2023, y Brasil, que se expandirá 1,2%. Millones de personas salieron a marchar en diferentes ciudades de Francia para rechazar la reforma pensional de Emmanuel Macron, la cual aumenta la edad de jubilación a los 64 años. El controvertido proyecto de ley del gobierno del presidente francés Emmanuel Macron hizo que los franceses inundaran las calles de París, Marsella y Niza, entre otras ciudades, para protestar contra varios puntos de la normativa, principalmente el aumento en la edad de jubilación, que pasará progresivamente de los 62 hasta los 64 años en 2030, y el aumento de 42 a 43 años de cotización para acceder a la pensión completa. En París, grupos de ciudadanos encapuchados se enfrentaron a agentes de la policía, que respondieron lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Entre las consignas de los ciudadanos estuvo un contundente no a la reforma y también no nos rendiremos. Además, se presentó caos en el transporte y numerosas escuelas tuvieron que mantenerse cerradas.
Solo un tercio de los trenes de alta velocidad TGV circularon al mismo tiempo que fueron suspendidos 2/3 de las líneas de transporte en el área metropolitana de París. Las autoridades del aeropuerto de Orly informaron que el 20% de sus vuelos, tanto de salida como de llegada, tuvieron que ser cancelados. En Estados Unidos, 10 personas resultaron heridas en medio de un tiroteo en Florida. Un nuevo caso de violencia se presentó en ese país cuando un hombre aparentemente vinculado a una red de drogas disparó a un grupo de personas. En la escena encontraron amplias cantidades de marihuana que podrían estar relacionadas con el caso. Australia se encuentra en máxima alerta por una pequeña pero potencialmente mortal cápsula radiactiva que está desaparecida. Las autoridades de Australia Occidental continúan buscando una pequeña pero potencialmente mortal cápsula radiactiva que se perdió mientras era transportada en un camión desde una mina a un depósito en la ciudad de Perth. La cápsula, que mide 8 milímetros por 6 milímetros, formaba parte de un aparato utilizado para medir la densidad del mineral de hierro que la empresa Río Tinto Limitada había confiado al contratista especializado SGS Australia para su embalaje y desembalaje. Los expertos han advertido que la cápsula, que contiene cesio 137, puede crear serios problemas de salud para los humanos que entran en contacto con él, quemaduras en la piel por exposición cercana, enfermedad por radiación y riesgos de cáncer potencialmente mortales. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó una visa de turista por 6 meses para permanecer en Estados Unidos, según confirmó la firma de abogados que lo representa. El ultraderechista actualmente posee una visa A1 que es otorgada a los jefes de Estado y solo es válida mientras están en el cargo. Entre tanto, la presencia de Bolsonaro en Florida ha generado duras críticas por parte de los demócratas, quienes instaron al presidente Joe Biden a no brindar refugio al exmandatario luego de que sus partidarios irrumpieran en las instituciones democráticas de Brasil, acción similar a la toma del Capitolio estadounidense. La cifra de personas muertas en Pakistán por el atentado suicida en una mezquita aumentó a 93. Familiares angustiados de las víctimas del atentado de este lunes en una mezquita de la ciudad de Peshawar, en el noreste de Pakistán, se agolpaban hoy en el lugar del suceso para conocer qué ha sido de sus seres queridos, un día después de que un atentado suicida arrasara ese lugar de culto mientras tenía lugar la oración del mediodía. La explosión, que derrubó parte del techo y de la estructura del edificio, causó la muerte de al menos 93 personas e hirió a 150, en su mayoría agentes de policía. La mezquita siniestrada es el principal lugar de culto del distrito y se encuentra en el interior de un recinto fortificado que alberga oficinas de la policía y de la unidad antiterrorista. Las autoridades desconocen todavía cómo el asaltante pudo entrar en el templo y accionar la carga explosiva. Ningún grupo ha asumido la autoridad del ataque. El Papa Francisco llegó a la República Democrática del Congo en su quinta gira africana. Allí el sumo pontífice se indignó de las consecuencias del colonialismo político y económico en el continente. El Papa Francisco llegó este martes a Kinshasa para una visita de 4 días a la República Democrática del Congo en la primera etapa de su viaje a África, que lo llevará también a Sudán del Sur. Se trata del viaje internacional número 40 del Papa Francisco, donde quiere llevar un mensaje de paz a 2 países destrozados por las guerras y donde abordará también el cambio climático y la explotación del continente africano. A su llegada, una multitud de simpatizantes, incluidos jóvenes y ancianos, cantaron, bailaron y saltaron para dar la bienvenida al sumo pontífice a la Nunciatura Apostólica de Kinshasa. Francisco pronunció un fuerte discurso ante las autoridades en el Palacio de la Nación de la ciudad, denunciando el colonialismo económico en el continente. El sumo pontífice visita este país en un momento de recrudecimiento de la violencia en esta nación, principalmente en la frontera con Ruanda, donde más de 100 grupos armados tienen presencia. Una cámara situada en la cima de la montaña más alta de Hawái captó una misteriosa formación en espiral en el cielo nocturno. Se trata de una esfera blanca que se extiende y que forma una espiral mientras se desplaza por el cielo hasta que se desvanece por completo. Investigadores creen que el fenómeno se debe al lanzamiento de un satélite GPS militar que despegó horas antes en un cohete SpaceX en la Florida.
La tecnología es una gran aliada a la hora de estudiar y las aplicaciones ofrecen un amplio portafolio para resolver dudas en matemáticas, geografía, idiomas e incluso anatomía. Las vacaciones académicas llegaron a su fin y la tecnología puede ser el mejor aliado para el regreso a clases. Con cerca de 10 millones de descargas en la tienda App Gallery, Lingo Kids es una popular aplicación para aprender diferentes lenguas por medio de un método de aprendizaje natural y a través del juego, especialmente diseñado para niños por la prestigiosa editorial Oxford University Press. Kahoot, por su parte, es una aplicación que incluye cientos de juegos de distintas temáticas a modo de cuestionario evaluativo, por lo que se convierte en una excelente alternativa para que los estudiantes puedan repasar conceptos y para que los profesores formulen cuestionarios sobre cualquier temática. Mientras que GaudMath, que supera los 3 millones de descargas en la tienda de aplicaciones de Huawei, es la favorita en el área de las matemáticas debido a que es la única que es capaz de resolver problemas de manera instantánea con el acompañamiento de expertos en vivo disponibles 24/7. Lo único que hay que hacer es tomar una fotografía del ejercicio en cuestión. Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche es la señora ministra de Trabajo, la doctora Gloria Inés Ramírez. Señora ministra, muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Yamir, y muchas gracias a ti por invitarnos. Ministra, varios temas. Primero, hoy se conocieron cifras de desempleo de año a año. Bajó. ¿Qué le pareció la cifra? Bueno, tenemos que decir que de año a año hemos bajado en la tasa de desempleo de 11.1 a 10.3. Eso es muy importante, pero también tenemos que tener claro que de mes a mes, o sea, en diciembre, aumentamos la tasa de desempleo y la aumentamos de 9.3 a 10.2. Esto de verdad que es preocupante, pero también nos muestra lo que es la incertidumbre que hay también a nivel mundial, porque hemos tenido causas externas que han impactado nuestra economía en términos generales. Pero incertidumbre, ¿por qué, señora ministra? Bueno, pues hay una incertidumbre porque tú sabes que todas las causas que se están dando, por ejemplo, como la alza de interés en los Estados Unidos, como la guerra que se está viviendo en Ucrania, tiene impactos directos en los componentes de la economía colombiana, sobre todo el valor de los agroinsumos, de los fertilizantes. Pero la otra cifra que me parece importante, Yamil, es la tasa de informalidad. No, pero perdón, ministra, antes de pasar a ese tema, con todo respeto. Esta incertidumbre no puede ser también consecuencia de la no claridad que tiene la opinión pública sobre la política sociolaboral del gobierno. No, porque se ha mostrado que no es solamente en Colombia el impacto, ha sido en todos los mercados de América Latina. Y tenemos que decir que esa incertidumbre que aparentemente plantea que el gobierno no tenga claro, este gobierno ha planteado claramente cuál es su política. Su política ha dicho que vamos a trabajar por un modelo de desarrollo de industrialización del país. Estamos trabajando para que el campo sea el motor de desarrollo, el trabajo rural, estamos haciéndolo. Y en materia, digamos, laboral y pensional, nos estamos preparando para llevar unas reformas que consideramos son muy importantes para que efectivamente los colombianos y colombianas nos pongamos a tono con las nuevas formas del mundo del trabajo, pero también en cómo garantizar el derecho a la pensión, cómo lo universalizamos todos los días más y más. La interrumpí, señora ministra, cuando usted nos iba a comenzar a hablar de la informalidad, que ha crecido, perdóneme la palabra, brutalmente. Sí, es decir, ese es un problema estructural que efectivamente está viviendo el país y que el gobierno tiene que dedicarse a trabajar propuestas que permitan que efectivamente avancemos hacia la formalización. Y esa formalización que nosotros estamos haciendo diferentes programas, tenemos que tener claro que cuando hablamos del empleo, el empleo significa que es una política pública de empleo, que es lo que nosotros queremos trabajar. Y cuando hablamos del trabajo, estamos hablando de un derecho fundamental. ¿Cuál es nuestro reto y nuestro gran desafío? ¿Cómo armonizamos esa política de empleo que lleve hacia la formalización y cómo equilibramos con ese derecho al trabajo y a la seguridad social que también tiene compromisos Colombia a nivel internacional? Pero ministra, es que
la gente desempleada, la gente que no tiene empleo, no lo encuentra. Como tiene que sobrevivir, tiene que refugiarse en la informalidad. ¿Cómo combatirla si no encuentran empleo? Claro que sí, Yamil, pero estamos trabajando en eso justamente. Hay programas que estamos, Colombia, por ejemplo, en 2 semanas estamos presentando la agenda de reindustrialización del país a través del ministro de Comercio, Turismo y de Industria. Estamos trabajando, el 21 de febrero presentamos la estrategia del Campesena, que es el SENA para el campo, como sirva para la formación y sirva de motor del desarrollo rural. En el Ministerio de Agricultura estamos trabajando también con el Ministerio de la Igualdad, que recién acaba de crearse. Estamos trabajando en los procesos de asociatividad, que es una manera también importante de generar empleo, sobre todo en el campo y en la informalidad. Y haciendo los procesos de formalización. Tal vez no hemos visibilizado lo suficiente, pero hemos hecho ya muchos procesos. Más o menos hemos firmado unos 60 procesos de formalización con empresas y en el Estado colombiano, que estamos haciendo también un plan de formalización, porque el Estado en Colombia es un generador también de empleo. Y finalmente, Yamil, estamos trabajando bastante en los temas de reconversión laboral, que por lo menos en sectores como el corredor minero se vuelve muy importante este proceso, y lo mismo en todo el plan del Pacífico que estamos trabajando, estamos haciendo los procesos de reconversión laboral. Pero a ver, ministra, mire, a los empresarios privados, ¿cuánto les vale? O un peso de salario, ¿cuánto significa en lo que tiene que pagarle en prestaciones y demás a los trabajadores? ¿Uno qué? 1.9. ¿1.9? 1.9. Eso lo llamó el presidente López en su momento las chucherías y avalorios. No olvido la frase. Chucherías y avalorios. ¿Hasta dónde ustedes partidarían de una gran reforma laboral para reducir chucherías y avalorios y crear así, generar empleo? Porque como usted bien lo dijo, a las empresas privadas les vale más lo que tienen que pagar al margen del salario que el salario mismo. Bueno, hay que manejar esto con mucho cuidado, mucho cuidado, porque cuando usted me habla de las chucherías y avalorios, yo podría decir que serían gastos que no serían necesarios. Pero si usted habla, por ejemplo, de los parafiscales, no son chucherías y avalorios, porque los parafiscales son el salario social de los trabajadores y trabajadoras. Sí. Otra cosa es que frente al sistema que tenemos hoy hay que hacer ajustes. Eso es. Usted podría hablar de chucherías y avalorios, por ejemplo, el sistema de protección al cesante, o sea, al desempleado. Usted sabe que yo no soy partidaria como está hoy, que estoy haciéndole un proceso de modificación y transformación, pero eso es muy importante, sí, porque es lo que estoy transformando para que sea oportuno y eficaz, no que se lo entreguen a uno cuando ya le han pasado 5 o 6 meses, que ya pierde su objetivo como tal. Entonces hay que ser muy prudente qué significa eso de chucherías y avalorios en términos del salario social, del bienestar de las familias, que son muy importantes como tal. Y el auxilio, señora ministra, ahora que usted lo menciona, ¿para el cesante se va a mantener? Sí, se mantiene, solo que lo transformamos. ¿Los 4 años? Sí, lo vamos a mantener los 4 años y el tiempo que sea necesario, porque cuando tenemos un país tan desempleado, pues cuando uno pierde, pues necesita. ¿Quién le paga a uno los servicios? Usted pierde el empleo, pero la casa sigue contando, usted tiene que pagar el arriendo, tiene que pagar los servicios públicos, entonces es necesario mantenerlo, solo que lo estamos transformando para que sea oportuno y eficiente. ¿Y cómo hacer, señora ministra, para darle formalidad al informante? Es decir, le pregunto de otra manera, ¿cómo hacer para que el informante se sienta más tranquilo en la informalidad que en la formalidad, que es lo que les pasa? Sí, bueno, primero hay que decir que no es un fenómeno solamente colombiano. La informalidad es un proceso estructural de toda América Latina fundamentalmente. Pero cuando vamos a hacer eso, nosotros estamos trabajando. Primero, hay una informalidad de las empresas, entonces tenemos que formalizar empresas. Y lo segundo, tenemos que formalizar personas. Y frente a esto, por ejemplo, en el campo tenemos un nivel de informalidad mucho más grande, digamos, que en la ciudad, aunque es más pequeña es más pequeño el número de habitantes, pero en proporción tenemos una informalidad mayor. Y en la ciudad hemos bajado 2 puntos, del 59 al 57%. Eso nos anima, pero no podemos bajar las alertas, porque tenemos que seguir trabajando
Uno, hacer ese proceso de industrialización de ese país rápido, Yamil. Sí, pero es que... Y segundo, llevando a la seguridad social, porque usted sabe que la formalización, ¿qué significa? Seguridad social. Claro. Eso significa que los trabajadores y trabajadoras o quienes se dedican allí puedan llegar al sistema de seguridad social. Pero es que ahí está el problema, ministra, que los informales no se formalizan porque temen que le descuenten. No, si nosotros hacemos un sistema que efectivamente incentive el proceso de formalización, yo pienso que eso es lo que tenemos que construir tanto en reforma laboral como en la reforma pensional. De eso es lo que se trata, de que todos los días los colombianos y colombianas puedan tener más universalidad en sus derechos. Y lo que yo he dicho, unas empresas, me ha escuchado usted mucho esto, unas empresas fuertes, potentes, pero sin precarización laboral. Ese es el equilibrio que hoy necesitamos nosotros colocar para Colombia. Los trabajadores, señora ministra, le han pedido a usted y le han pedido al gobierno que elimine la contratación directa por un mes o 2 meses, sino que sea indefinido. Las OPS, sí, Yamil, esta es una manera de ir hacia el proceso de formalización. Esos contratos de 2 o 3 meses, a no ser que fueran estrictamente de obra y que el producto sea estrictamente de inversión allí, deben desaparecer del Estado. ¿Usted es partidaria de eso? Yo soy partidaria, lo que pasa es que no como lo han propuesto. Es decir, estoy de acuerdo, sí, pero no así. Yo pienso que hay que hacer un proceso de transición. Pero no así. Sí, pero no así. ¿Cómo es así? A ver, así es que tiene que haber un proceso de transición. En el caso del empleo público, que es donde hay gran parte de esta contratación que está violentando los derechos, lo que nosotros debemos hacer primero es cubrir las vacantes que tengamos en el Estado. Y cumplir las vacantes significa nombrar en provisionalidad a la gente o armar las plantas de temporalidad. Lo segundo que tenemos que hacer son los estudios de cargas. Los estudios de cargas tienen que ir acompañados de una viabilidad presupuestal. Y lo tercero, la meritocracia, porque nosotros estamos con la meritocracia. Es la mejor manera de avanzar y de darle también dignidad a la gente. Yo estoy aquí porque me lo gané, porque efectivamente concursé, pero esto implica que tenemos que hacer un proceso, no es inmediato, un proceso que va más allá de 4 meses, un proceso que más o menos puede demorar entre 10 meses y 1 año. Entonces, esa es la transición que yo llamo para que efectivamente el Estado como tal, hacia el año 2024 podamos decir que... Ahora usted dice, es así. ¿Y cómo no es así? ¿Cómo no es? Haciendo unos contratos que de alguna manera están tergiversando o encubriendo la relación laboral que debe haber directa con los trabajadores, que de otra manera significa seguridad social, prestaciones sociales. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos programas que estamos apoyando a las pequeñas y medianas empresas. Esas pequeñas y medianas empresas van hacia un proceso de formalización. ¿Y eso qué significa? Que van afiliando a sus empleados tanto a la pensión como a la salud como a los riesgos laborales. Y para eso tenemos un sistema de inspección y vigilancia que estamos nosotros potenciando y que estamos formalizando. Ahora, señora ministra, después de comerciales, ¿en qué va su idea de el recargo nocturno desde las 6 de la tarde? Señora ministra, ¿en qué está su propuesta de que el recargo nocturno se cobre o se pague desde las 6 de la tarde? Bueno, tal y como lo he expresado públicamente, también hace parte de este proyecto de reforma laboral que estamos trabajando, del regreso a la jornada diurna y la jornada nocturna. Y como se lo he planteado al país, este es un proceso simplemente de justicia laboral. He dicho con claridad de que la jornada diurna vuelve a ser de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y la nocturna de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, con los impactos que traen. ¿Y cuáles son los impactos? Pues lógicamente las horas extras, el recargo nocturno y también lo que significa el pago de los dominicales y de los festivos. Esta es una reforma que se hizo con la Ley 789 del 2003, donde a cambio de generación de empleo se recortaron unos derechos de los trabajadores. La ley misma trae un artículo que dice que si no se cumple con las metas, la ley sería transitoria. Pues de 18 años después no se cumplieron las metas y la ley sigue allí. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es devolver
esos derechos de los trabajadores y trabajadoras para que efectivamente armemos un punto de equilibrio hacia las propuestas que queremos de ahora en adelante. Es decir, el día vuelve a ser el día y la noche con sus impactos para los trabajadores. Si usted quiere trabajar más, trabaje más, pero que le paguen más, claro, que le paguen más. Estas y nocturnas. Y nocturnas también, claro. Pero eso va a ser un proyecto de ley o una resolución. Está en el proceso, lo llevo directamente en el proyecto de reforma. Este proyecto que vamos a llevar al Congreso, trabajarlo y construirlo lo más discutido posible. Esto va a ayudar a que... Lo más acordado, yo diría, y por lo menos identificando cuáles son los puntos que nos acercan y cuáles son los puntos de la diferencia. Entonces, esto va a permitir que haya un debate más tranquilo, más sólido y que de verdad podamos dotar al país de los elementos que le permitan que vayamos hacia el cumplimiento y el desarrollo de la Constitución Política Nacional. Hago mucho énfasis en el artículo 53, que usted conoce muy bien, que da los principios con los cuales debe actuar en Colombia el proceso de relaciones laborales, que es garantista, donde habla de los convenios internacionales, de la OIT, de las jurisprudencias, de la estabilidad laboral, del derecho de favorabilidad, del derecho de progresividad, entre otros. Pero también hay otros artículos como el artículo 56, que es el que da el derecho de huelga. En Colombia todavía esto no está claro, porque el derecho de huelga en los servicios esenciales no los ha definido el Congreso de la República. Entonces, aquí llevamos unas propuestas que estamos construyendo, esto qué significa, y ahí ha sido muy rico el debate, porque estamos tripartitamente. Están los trabajadores con sus centrales, están los sectores empresariales y está el gobierno. Entonces, vamos a trabajar para que ese articulado que vamos a radicar el 16 de marzo pueda de verdad avanzar y llevar temas mucho más profundos y mucho más claros para que el Congreso pueda cumplir mejor su papel. Pero, señora ministra, en este momento hay dos comisiones tripartitas, digamos. Sí. La comisión que busca un acuerdo sobre pensiones y la comisión que busca un acuerdo sobre reforma laboral. Sí. Parecería que en la reforma laboral, en la comisión, hay mucho más desacuerdo que en la reforma pensional. ¿Cuál es la posición de los trabajadores en la reforma pensional? Bueno, en la reforma pensional, yo quiero decir primero que hay un avance cualitativo para el país, porque ya todos estamos de acuerdo en que va a ser una reforma de pilares. O sea, en eso ya hay como un consenso, podemos decirlo, ¿ya? ¿En qué edad se mantiene? No, es de que son los sistemas de pilares. El pilar solidario, un pilar contributivo y un pilar que yo llamo complementario. En el pilar solidario todos estamos de acuerdo. En el pilar contributivo es donde está el debate profundo. En ese pilar contributivo, las centrales obreras lo que nos piden es que no haya sistema de ahorro individual, sino que en el pilar contributivo sea solo público, o sea, solo Colpensiones. Perdona, pero ¿acabando los fondos? Sí, acabando los fondos. Es lo que a nivel del contributivo público. ¿Trabajadores piden acabar los fondos públicos? En el contributivo, los fondos privados. Y quedaría un pilar, ellos plantearían, es que quede un pilar de ahorro, digamos, voluntario, que sería el que harían los fondos de ahorro privados. ¿Y qué proponen los empresarios? Bueno, los empresarios están proponiendo también, digamos que propuestas que son para hacer ya el articulado. Ellos en el debate nos han presentado, por ejemplo, que debe haber un sistema de la Colombia Mayor mejorado, los BEPS pero mejorados, y nos colocan un sistema que yo llamaría el sistema contributivo. Nos lo proponen como un sistema de ahorro, y ese sistema de ahorro sería manejado tanto por públicos y privados, es decir, en la esencia es que Colpensiones se vuelva un fondo de ahorro también individual, y de esa manera pues la administración sería a través de fondos. Para nosotros esa es una propuesta, y finalmente proponen otro pilar que sería de ahorro voluntario. En síntesis colocarían un sistema contributivo de ahorro obligatorio, ¿ya?, donde sea administrado por públicos y privados,
todos en fondos de ahorro, solo un fondo de ahorro público y los fondos de ahorro privado. Y un tercer pilar que sería el de ahorro voluntario. Esa es la propuesta que han colocado, digamos, sobre la mesa para empezar a discutir y trabajar. Y el gobierno presenta otra propuesta. Nosotros lo que estamos pensando primero es cómo universalizamos el derecho. Y para eso estamos planteando un pilar solidario. Recuerden que esta propuesta nace de que el presidente de la República ha dicho que para esos 3 millones de colombianos que hoy no tienen ninguna posibilidad de un ingreso, se les dé un ingreso de 500.000 pesos. Es lo que planteó. Si no han cumplido las... Si no han cumplido las condiciones, o sea, si no han tenido acceso a una pensión. Es decir, un subsidio universal. Un subsidio universal. Esa es la propuesta, digamos, que ha hecho el presidente. Desde luego que para hacer esta propuesta, nosotros vamos entonces al sistema de pilares. ¿Y esto qué pasa? Que claro, en el pilar solidario todos estamos, ya es configuración. Y nosotros colocamos un sistema contributivo. En ese pilar contributivo, que es nuestro segundo pilar, es donde hay un gran debate, porque nosotros estamos planteando un sistema híbrido, es decir, que se haya una contribución, una cotización hasta 4 salarios mínimos en el sector público, o sea, en Colpensiones, y de 4 salarios mínimos en adelante al sistema de ahorro individual, que es, digamos, voluntario. O sea, que todos los trabajadores de Colombia, ganen mucho o ganen poquito, hasta 4 salarios mínimos cotizarían en Colpensiones. Y de 4 salarios mínimos en adelante, lo que les quede, irían al sistema de ahorro individual. Y luego ponemos un pilar complementario que es de ahorro también voluntario también para que los trabajadores y trabajadoras que tengan o los que ganen mucho más puedan ahorrar también voluntariamente. Pero el asunto es, ¿y qué reciben los que no tienen empleo? Pues claro, eso implica que tiene que haber, por eso yo he dicho que el empleo es una política pública y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Mira, a mí, en ningún país del mundo a punta solo de ahorro se puede mantener las pensiones. Ahí eso tiene que ser un trípode, tiene que estar el ahorro, desde luego, la cotización, el gobierno, los trabajadores y los empleadores. Y señora ministra, mi pregunta final, ¿de dónde saca el gobierno fondos para crear ese subsidio a todos los que no tienen empleo? Bueno, Yamir, aquí hoy tenemos que mirar ¿cuál es el problema central? El problema central es que hoy tenemos 2 sistemas o 2 regímenes, como lo quieras llamar, el público y el privado. Sí. Uno que tiene muy pocos afiliados, que es el público, y muchos pensionados. Tiene 6 millones, casi 7 millones de afiliados y tiene 1.500.000 de pensionados. Sí. Y otro sistema que tiene muchos afiliados, más de 18 millones, y solo muy poquitos pensionados, que son 294.000. Nosotros tenemos que hacer un sistema que fluya. Por eso estamos proponiendo un sistema híbrido que permita que efectivamente el primer pilar es solidario, un segundo pilar contributivo, fortalecido con la cotización sobre 4 salarios mínimos y de ahí en adelante voluntario al sistema de ahorro individual. Esto tiene un impacto ¿sobre quién? Sobre los 4 fondos de ahorro. O sea, esto impacta Porvenir, impacta Protección Oisura, impacta Scandia, impacta... Sí, todos los fondos los cuatro, son 4 fondos que son impactados. Y desde luego, la discusión que está es en esa parte del segundo pilar. ¿Cómo es? ¿Cuánta gente se viene, pero con cuánta platica? Sí. Porque si no, no vamos a poder hacer. Y el presupuesto general de la Nación hoy tiene 18 billones la puerta del sistema para poder mantener las pensiones, el hueco que hay de pensiones. Sí. Entonces, si nosotros hacemos que esto fluya, esos 18 billones no los vamos a sacar del sistema, pero sí podemos entonces profundizar para que esos 3 millones de adultos mayores que no tienen nada puedan gozar de este subsidio. Pero, ministra, si no lo van a sacar del sistema, ¿de dónde lo sacan? Pues sale del presupuesto general de la Nación. Y poco a poco vamos a ir haciendo que el sistema funcione. Pero no van a buscar que los fondos privados contribuyan a financiar a Colpensiones. Pues claro, cuando hacemos nada más, cuando tú cambias el pilar de contribución,
ahí ya hay un punto de achatamiento claramente de lo que significan los fondos privados. Eso ya es un punto. Por eso la mayor discusión está ahí. Que eso es lo que no aceptan. Que eso es lo que no aceptan, porque ellos nos están proponiendo es un sistema de ahorro general que pueda ser administrado por públicos y privados, es decir, que con pensiones se vuelva un fondo de ahorro más. Nosotros decimos, no, hagamos un sistema híbrido donde fluyan, y sí, viene la gente, pero viene con una platica. ¿Cuánta? Pues eso es lo que tenemos que discutir y ponernos de acuerdo en la mesa. ¿Y eso va a ir a ley? Eso va a ley, esa es la propuesta de reforma. Es decir, el cambio de la reforma pensional es, uno, al sistema contributivo general. Aquí no vamos a tocar los regímenes de las fuerzas militares, ni de los maestros, nada de eso, solo este general, es lo primero. Lo segundo, no le tocaremos un peso de los ahorros a la gente. Recuerden que hoy los sistemas de ahorro privado funcionan por el criterio de portafolio, y el portafolio tiene 3 principios: el de la rentabilidad, el de la liquidez y el de la seguridad. Esos son los elementos con los que juegan. Eso no significa que usted tiene hoy su platica ahí ahorrada y está ahí en una bolsita esperando a que usted se envejezca y se la den. No, eso mientras tanto está invertido, que esté produciendo, que está capitalizando, y de esa manera, cuando usted cumpla los requisitos, se lo van devolviendo en cómodas cuotas mensuales, digámoslo de esa manera. Lo que nosotros estamos aquí hoy proponiendo, que es en el sistema de reparto que tiene hoy, es que se trabaja hacia allá, subsidiamos toda la parte del pilar solidario, y de esta manera vamos ampliando con un periodo de transición poco a poco los recursos que permitan que efectivamente el sistema empiece a ser un sistema solidario y compensado. Eso es lo que estamos haciendo. Significa, y perdónenme, ya que me largue un poco, es que necesitamos que los jóvenes entren a la cadena productiva. Generamos empleo para que la gente pueda cotizar y fortalecer y hacer potente este sistema. Ardua labor la que le espera al ministro. Sí, no es sencillo, pero lo estamos tratando con mucho rigor técnico. Sabemos que es un tema de mucha sensibilidad para el país, pero sobre todo de mucha responsabilidad para todos y todas. Que tenga mucha suerte. A usted, muchas gracias. Y muy amable, ministra, por su visita. A ustedes. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía, y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1. Noticentro 1, CMI. Baja el desempleo e informalidad, revela el DANE. Ministra de Trabajo anuncia medidas para reducir informalidad. Hay que alentar inversión para mejorar empleo. Expresidente Gaviria anuncia que el liberalismo no permitirá que se arrase con el sistema de salud. Se construirá autopista de 4 carriles entre Colombia y Ecuador. Colombia no mejora en índices de corrupción, dice Transparencia por Colombia. Nueva alza en precio de la gasolina regirá desde esta noche. Fenalco pide militarizar a Barranquilla. Contrato del metro no será modificado, notifica alcaldesa. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El DANE reportó una caída en el desempleo y en la informalidad al cierre del 2022. Cerca de 2,5 millones de personas en Colombia están en búsqueda de trabajo. El desempleo en diciembre de 2022 bajó al 10.3% en relación con el mismo mes de 2021, que fue de 11,1%. Según el DANE, la población ocupada son 22.468.000 colombianos, la desocupada 2.572.000 y las personas por fuera de la fuerza laboral son 14.204.000. La rama que más aportes tuvo fue esta rama de actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, que tienen una contribución en 1.3 puntos porcentuales, que suman 272.000 plazas más de trabajo. Le sigue industrias manufactureras, que suman 262.000 plazas más de trabajo. La cifra de desempleo de diciembre fue de 11.2%. Las ciudades con mayor número de habitantes desempleados son Quibdó con un 26.3%, Ibagué 16.5%, Riohacha 16.3%. Y las que registran menor desempleo son Bucaramanga con un 7.9%, Manizales 8.5% y Medellín 9%. La cifra mensual de desempleo aumentó en casi un punto porcentual entre noviembre y diciembre.
La informalidad pasó del 59.3% en diciembre de 2021 al 57.6% en el mismo mes de 2022. Las ciudades que registran esta problemática en mayor medida son Valledupar, Riohacha y Santa Marta. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que con la reforma pensional que se tramitará en el Congreso en marzo, se busca el fortalecimiento de Colpensiones. La propuesta del Gobierno Nacional de reforma pensional busca el fortalecimiento de Colpensiones. Así le aseguró a Noticentro 1 CMI la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Tenemos que fortalecer un sistema público. Sabemos que va a haber un impacto para los 4 fondos privados que hoy están en la administración del sistema, pero tenemos también muy claro que es un sistema de transición, que no es todo de una vez, sino que tiene que fluir a través de unos bonos que se redimirán en su tiempo. Eso es lo que hará parte de la mesa de negociación. Ante las cifras de desempleo e informalidad reveladas por el DANE, la jefe de la cartera de trabajo afirmó que se debe trabajar en políticas que fortalezcan el acceso al empleo formal y que ayuden también a que los jóvenes a través del trabajo puedan cotizar en el sistema de pensiones. El presidente ha planteado que el país va a ser un modelo de desarrollo de reindustrialización y con una base que es el motor de desarrollo rural. Esto estamos trabajando para que sean los jóvenes pues, que efectivamente tengan esa posibilidad. Estamos trabajando también en los procesos de reconversión laboral y fundamentalmente en la pertinencia entre la demanda empresarial y la oferta laboral que estemos dando como tal. La regulación de plataformas digitales como Uber es una medida en la que avanza el gobierno para que los empleados de estas empresas tengan una formalización laboral. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, celebró la reducción del desempleo y aseguró que incentivando la inversión se podrán generar nuevas fuentes de empleo. Fueron cerca de 1 millón de empleos recuperados entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, según el DANE. Los empresarios atribuyen esa cifra al crecimiento económico registrado durante el año que pasó. Sin embargo, lanzaron una alerta sobre la proyección de un crecimiento económico para este año de solo el 0,2%, según el Banco de la República, que complicaría la generación de empleos en el país. El gran reto que tenemos en este año es el de producir más crecimiento, el de producir más inversión, el de atraer inversión, el de generar confianza que nos permita tener más actividad económica, que nos permita también, por supuesto, generar mayor empleo. En este primer trimestre se debatirá en el Congreso de la República una reforma laboral que busca mejorar el acceso al empleo y la formalidad. El expresidente y jefe único del liberalismo, César Gaviria, prepara un documento en el que pedirá a la bancada de su partido en el Congreso que no permita que se arrase con el actual sistema de salud. De acuerdo con fuentes del Partido Liberal, esta es la solicitud que le ha hecho el expresidente César Gaviria, jefe único de la colectividad, a los congresistas rojos. No permitiremos que arrasen el sistema de salud, lo fortaleceremos. El expresidente César Gaviria está ultimando detalles de un documento en el que se referirá a las reformas que anuncia el gobierno. En este sentido, le ha pedido a su bancada construir sobre lo construido. Sobre las reformas al sistema de salud para Gaviria, las EPS deben ser ajustadas. Además, defiende que a los médicos y las enfermeras se les entreguen mejores condiciones por su trabajo. También pide que se acabe con el denominado paseo de la muerte e insta al fortalecimiento en la atención a los pacientes. Gaviria insiste en que se trata de construir, así como en la necesidad de consultar con los diferentes sectores sociales para que no se acabe lo que por años se ha logrado. Finalmente, el jefe único del Partido Liberal no está de acuerdo con que se les regrese la salud a los entes gubernamentales. El expresidente se reunirá en los próximos días con la bancada liberal para revisar estos temas. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Guillermo Lasso, se reunieron hoy en la 11ª cumbre binacional entre los dos países. Acordaron fortalecer proyectos de integración como la construcción de una autopista que una el territorio ecuatoriano con Popayán. Los compromisos fueron adquiridos por los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y Gustavo Petro de Colombia en la 11ª cumbre binacional de gabinetes y de mandatarios de los dos países realizada en Tulcán, Ecuador. Allí, el presidente Petro anunció la calzada de 4 carriles que debe unir las dos naciones. Se ha decidido que la carretera que une la frontera del Ecuador con Popayán y con Cali finalmente y con Colombia, sea una doble calzada, 4 carriles, hoy son prácticamente 2,
y pueda ser nuestra comunicación hacia el sur, hacia América del Sur. Y el presidente Lasso habló sobre la unión de fuerzas para combatir al crimen organizado. De manera coordinada, la lucha contra el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas o la minería ilegal, los cuales constituyen una de las principales amenazas de nuestras sociedades. Y el presidente de Colombia insistió en la defensa de la Amazonía con una voz unificada para llevarla ante el mundo. No solo nosotros, Venezuela, Perú, Brasil, obviamente, la Guayana francesa, la Guyana, pero si nos juntamos, tenemos una voz ante el mundo, porque ni más ni menos somos los responsables quizás del tercer pilar climático que podría permitir que la humanidad siga en este planeta. Ahora, los acuerdos suscritos por los dos presidentes, Petro y Lasso, deben ponerse en práctica, que es lo más difícil. Colombia no mejora en el índice de percepción de corrupción. Esta es la conclusión del más reciente informe de Transparencia Internacional que indica que Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 en el índice de percepción de corrupción. Son 3 años consecutivos en los que Colombia tiene un puntaje de 39 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción. Pero, ¿qué representa este índice? Ese 39 entonces significa que esa percepción que hay sobre la afectación de corrupción en Colombia sigue siendo bastante seria, bastante grave para el análisis que se hace desde las personas que entregan datos para este estudio. ¿Cuáles son los retos que tiene Colombia frente a este puntaje? Hemos mejorado en la presencia del Estado en las regiones, pero eso no se ha traducido en que en esas regiones se percibe un mejor comportamiento de la gestión pública. La invitación es a que revisemos qué es lo que ocurre en casos particulares. Es que se pueda abordar la problemática asociada a corrupción que afecta a los sectores de seguridad y defensa, no solamente porque en Colombia tenemos unos indicadores que nos manifiestan que ahí hay unas afectaciones de corrupción importantes, sino también porque a nivel global estamos viendo que aquellos países que tienen una puntuación más baja en el índice de percepción de corrupción como Colombia tienden a tener menos capacidad para abordar problemas asociados a conflictividad, seguridad, defensa de derechos humanos. Colombia pasó del puesto 87 al 91 entre 180 países. Los países con mejor calificación son Canadá, Uruguay y Estados Unidos. Los países peor calificados son Venezuela, Haití y Nicaragua. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que el Consejo Nacional de Estupefacientes no ha discutido la legalización de los cultivos de coca en Colombia. El Consejo Nacional de Estupefacientes, instancia decisoria de la política antidrogas que integran, entre otros, 4 ministros y la Procuradora General, se encuentra discutiendo alternativas que aceleren la erradicación de los cultivos de coca en el país. El ministro de Justicia preside el Consejo. No se trató allí sobre ninguna legalización de cultivos ni nada por el estilo. La idea que el gobierno presentó a los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes es la de determinar la forma como se van a erradicar cultivos de hoja de coca, cuáles se van a erradicar de inmediato, cuáles van a entrar en un proceso de gradualidad. De eso se trata. Los cultivos de coca pasaron de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 hectáreas en 2021. El comandante de las fuerzas militares, general Helder Giraldo, dijo que no hay rompimiento en el cese el fuego decretado con 4 grupos armados ilegales. A 31 días de decretar un cese del fuego con 4 grupos armados, no hay protocolos establecidos de cómo debe actuar la fuerza pública, por lo que no se puede hablar de un rompimiento del cese. Así lo dio a conocer desde Tulcán, Ecuador, el comandante de las fuerzas militares de Colombia, general Helder Giraldo. No puedo decir que se esté rompiendo el cese porque falta por difundir cuáles van a ser los protocolos del mecanismo de monitoreo y verificación. Las fuerzas militares esperan que el balance completo lo entregue el mecanismo de verificación del cese.
Las autoridades capturaron a 7 personas acusadas por tráfico de armas. Entre las personas capturadas hay 2 integrantes activos del ejército, 3 exmilitares y 2 civiles. Por medio de un comunicado, el ejército confirmó la noticia, dando a conocer que los militares se prestaban para entregar armamento a grupos armados ilegales. Las capturas se presentaron en Caquetá, Valle del Cauca y Bogotá. Otro líder social fue asesinado, esta vez en Mogotes, Santander. En el primer mes de este año se reportaron 12 homicidios de defensores de derechos humanos. La violencia en los territorios no tiene freno. Fue asesinado otro líder social. El caso fue presenciado por la comunidad de Mogotes en el departamento de Santander. Gerardo Vázquez era un líder reconocido y precandidato a la alcaldía del municipio de Mogotes. 2 sicarios en moto le dispararon indiscriminadamente. Según cifras de Indepaz, este año han sido asesinados 9 líderes sociales. Se ha presentado confinamientos, desplazamientos, homicidios de líderes, masacres. Entonces es necesario que el cese al fuego sea una posibilidad viable. También se confirman 12 masacres perpetradas este año. Las autoridades capturaron al hijo de la alcaldesa del Cerrito, Valle del Cauca. Fue detenido junto a otras 6 personas cuando intentaban enterrar un cuerpo en una finca. En este terreno que pertenecería a la alcaldesa de El Cerrito, Valle del Cauca, Luz Dari Roa, fue capturado su hijo Santiago Montaño Rodo, de 32 años, junto a otras 6 personas que portaban armas de fuego, incluyendo una capaz de romper cualquier tipo de blindaje, momentos en que realizaban una excavación para sepultar el cadáver de un hombre identificado como Ederley Fernández Arenas y quien formó parte de la industria avícola. Al parecer, esas personas son los responsables de un homicidio en una de las fincas del sector, donde pretendían enterrar su cuerpo. Al ser sorprendido en flagrancia por nuestros policías y percatarse de la presencia policial, esos reaccionan disparando a los informados, donde sale lesionado uno de nuestros funcionarios. Hasta el momento, las causas no se han establecido. Noticentro 1 CMI buscó a la mandataria local para conocer su posición, pero no atendió el llamado. Y de acuerdo con las autoridades, estas 7 personas tendrán que responder por el presunto delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. 2 de ellas tenían antecedentes judiciales por hurto y lesiones personales. Una nueva masacre se registró en el departamento de Antioquia. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por los autores del hecho. Esta fotografía, confirmada por la policía de Antioquia, es clave en la investigación de la masacre. Según las autoridades, antes de ser asesinados, 3 de los 4 jóvenes fueron obligados a posar para esta imagen, en la que también aparecen 2 presuntos integrantes de las disidencias del Frente 36 de las FARC. La policía investiga si las víctimas tenían relación con este grupo armado. Sabemos que uno de ellos tiene una denuncia por una situación de hurto y también de que uno de los que aparece en la fotografía del grupo del Gabor 36, que está armado al lado de ellos, este es conocido como primo gay. La policía reveló que los 4 jóvenes entre los 18 y los 20 años fueron asesinados con arma de fuego afuera de una vivienda en zona rural de Campamento. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias Leo Ofiru, presunto responsable de la masacre. La esposa del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, visitó hoy Caracas, en donde se reunió con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y con su esposa Cilia Flores. La señora Alcocer fue recibida en el Palacio de Miraflores por el presidente Maduro y su esposa, con quien luego visitó el Programa Nacional de Orquestas de Venezuela, mediante el cual, a través de la música, son atendidos niños y niñas vulnerables para ofrecerles una mejor posibilidad de vida. Además, en su visita al vecino país, la primera dama colombiana habló sobre el avance de la integración colombo-venezolana luego de la apertura de la frontera. El Estado colombiano reconoció hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en el caso de la desaparición de Arles Edison Guzmán, ocurrida el 30 de noviembre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, a manos de los paramilitares del bloque Cacique Nutibara, en el marco de la llamada Operación Orión. Este es el primer caso de una incursión militar urbana que llega a la Corte. Se trata de la desaparición forzada de Arles Edison Guzmán, un camino que no fue fácil. Fueron 20 años de lucha de su esposa Lucenit y casi 19 desde que el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos puso la primera demanda ante la Comisión Interamericana. Se desconoce su paradero. Y cuando lo cogieron del cuello y lo metieron dentro del taxi,
En mi desesperación y todo eso, yo me desmayé. Cuando vi que los subieron al taxi, cuando volví en sí, ya Arles no estaba. Se lo llevaron. Y de eso hace 20 años. Y ahí empezó mi búsqueda. Una búsqueda que aún se mantiene. No puedo imaginarme ni describir con palabras el sufrimiento que ha tenido que vivir por estos 20 años, pero admiro la forma en que ha asumido la labor de búsqueda a su esposo con la esperanza de obtener justicia y encontrarlo. Una desaparición en complicidad entre agentes estatales y los paras del cacique Nutibara. La operación estatal Orión fue realizada en coordinación con el bloque cacique Nutibara. Explicó que realizaban coordinaciones directas con los generales del ejército y de la policía, identificándose de forma específica a efectos de retener a civiles para extraerles información sobre la guerrilla y que en muchos casos estas personas eran posteriormente asesinadas. Un reconocimiento que no es suficiente para las víctimas. Recordarle al Estado colombiano que aunque acepten la responsabilidad del daño causado, no es suficiente para reparar las lágrimas que he derramado en la búsqueda de mi hermano. Por ello piden que no se suspenda la búsqueda en la escombrera, donde podría estar enterrado Arles y muchísimas otras víctimas de la Operación Orión. A partir de esta medianoche entra a regir un incremento de 250 pesos en el precio del galón de gasolina. El ACPM no tendrá variación. Un nuevo aumento de 250 pesos al precio de la gasolina regirá desde las 12 de la noche en el país. Con este incremento, el valor por galón de gasolina corriente a nivel nacional estará en promedio en 10.399 pesos. El precio de la CPM no se ajustó para el mes de febrero. Desde octubre de 2022 hasta enero de este año, el precio de la gasolina aumentó 1.000 pesos. Solo para el mes de enero, el incremento fue de 400 pesos. Esta es una medida para reducir el impacto fiscal en el gobierno nacional, que se encarga de subsidiar parte del precio internacional de la gasolina a través del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Los comerciantes en Barranquilla pidieron la militarización de la ciudad ante los constantes hechos de violencia. Tras la masacre en el barrio El Santuario, la sexta en los últimos 8 meses en Barranquilla, el gremio de comerciantes expresó su preocupación por los hechos de inseguridad en esta capital y se advirtió el temor sobre los efectos que puedan darse con motivo de la temporada de carnaval. Está desbordada, está incontrolable. Y preocupa obviamente los efectos que pueda tener en la economía y en el comercio y hasta en el carnaval mismo. En Barranquilla y el área metropolitana, en enero son 73 las personas asesinadas, cifra disparada si se compara con los 56 en el mismo periodo del año anterior. Que haya un acompañamiento del ejército y de las fuerzas navales a nuestra policía, que preferimos verlos a ellos patrullando. Soledad también registró un aumento considerable al pasar de 11 a 30 asesinatos en enero. Por la renuncia del abogado y la intérprete que asistían a John Paulos, se aplazó la audiencia en la que la Fiscalía pretendía solicitar la detención del ciudadano norteamericano en una cárcel por su presunta responsabilidad en el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. El estadounidense John Paulos, principal sospechoso del homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios, pidió la asistencia de una intérprete en las diligencias ante un juez. No obstante, la traductora que lo acompaña durante las audiencias fue cuestionada por el acusado, quien dijo que no entendía algunas de las frases que traducía la profesional. El temor de ella es que sea la directa responsable de algún tipo de decisión que pueda afectar el proceso y generar un disgusto a la sociedad. Y pese a que hoy se tenía prevista la audiencia en la que la Fiscalía pediría la detención del estadounidense, la diligencia se frustró por la renuncia del abogado de Paulos y de la intérprete, quienes denunciaron amenazas y hostigamientos en redes sociales. Mañana se reanudará la diligencia. La alcaldesa Claudia López, una vez más, salió en defensa del metro elevado. Aseguró que Bogotá no va a modificar unilateralmente el contrato, como lo sugiere el concepto del prestigioso abogado contratado por la Presidencia de la República. Dijo que el proyecto es imparable y que seguirá en ejecución. El metro no va a parar.
ni un día, ni un minuto, ni una hora. Desde el patio taller del metro en Bosa, cuya adecuación avanza en 70%, la alcaldesa Claudia López aseguró que Bogotá no modificará unilateralmente el contrato para soterrar un tramo del trazado, como lo planteó el concepto contratado por la Presidencia de la República. El metro es el proyecto de infraestructura más importante de Colombia. Si alguna señal no puede dar Colombia y mucho menos Bogotá, es que cambia unilateralmente los contratos. Unilateralmente no se va a cambiar ningún contrato. Insistió en que la única opción viable es una modificación de común acuerdo con el contratista, pero hay que recordar que el consorcio chino descartó por razones técnicas y jurídicas la propuesta planteada por el presidente. Esa es una decisión técnica, no política, no ideológica. También se refirió al concepto que emitirían las mesas técnicas y jurídicas instaladas por los gobiernos nacional y distrital. Aquí no nos guiamos por opiniones ni por conceptos, sino tenemos que tomar en cuenta la jurisprudencia y lo que la ley dice. La mandataria sostuvo que la prioridad de la capital es asegurar la financiación por parte de la nación del Regiotram del Norte y 3 cables aéreos. De no ejecutarse los proyectos energéticos en Sogamoso y Chivor, estaría en riesgo el suministro de Bogotá para el 2026. La capital se quedaría sin plan B para garantizar la confiabilidad del servicio. ¿Qué tan cerca está Bogotá de un posible apagón? El presidente del Grupo de Energía, Juan Ricardo Ortega, aseguró que hay suministro suficiente en el corto plazo, pero preocupa el panorama a 4 años. Bogotá se puede quedar sin un plan B hacia el 2026 si no somos capaces de construir unas líneas de transmisión desde Sogamoso y desde Chivor. Y ante tantos eventos que están ocurriendo, podría darse un apagón si los plan B no están funcionando. El crecimiento de la demanda y el retraso en la ejecución de proyectos de transmisión energética pondrían en jaque la confiabilidad del sistema. El crecimiento de la demanda más el crecimiento de una ciudad que sigue prosperando van a empezar a poner presión sobre lo que se puede suministrar de manera segura. La alcaldesa Claudia López también prendió las alarmas a través de su cuenta en Twitter. Es de la mayor gravedad que la ex viceministra de Minas informe del alto riesgo que tiene Bogotá de apagón por cambios en políticas y demoras en ejecución de proyectos nacionales. Bogotá consume el 25% de la energía que se produce en el país. La Jurisdicción Especial para la Paz citó a declarar al excomandante de las Fuerzas Militares, general en retiro Leonardo Barrero, en un proceso por presuntos vínculos con el paramilitarismo. El 27 de febrero será la cita de Barrero ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, que indagará si el oficial en retiro tuvo nexos con paramilitares del Urabá antioqueño. Esta es la primera citación que hace la JEP en el macrocaso sobre crímenes cometidos por la fuerza pública. La Corte Constitucional le advirtió a las universidades que deben adoptar un protocolo para garantizar la educación de las personas en situación de discapacidad. El pronunciamiento lo hicieron al analizar el caso de una joven con esclerosis múltiple, quien perdió la condición de estudiante al reprobar 2 veces varias materias. La Corte advirtió que la universidad no tuvo un trato diferenciado con ella. Ucrania sufre nuevos bombardeos. Una poderosa tormenta invernal azota a millones de personas en Estados Unidos y miles de franceses salieron a protestar contra la reforma pensional de Macron. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. El Kremlin ha profundizado sus ataques en la región del Donetsk en su afán de hacerse con la localidad de Bakhmut, lo que ha generado una crisis humanitaria por los severos cortes de electricidad, la falta de agua y la escasez de alimentos. Mientras desde Washington, Joe Biden confirmó que no enviará aviones de combate a Kiev. Cerca de 38 millones de personas desde Texas y Oklahoma hasta el este de Kentucky y Virginia Occidental en Estados Unidos están bajo diversas formas de alertas de clima invernal, incluidas las que advierten sobre peligrosas acumulaciones de hielo pronosticadas que harán de las carreteras una pesadilla. Miles de vuelos han sido cancelados y retrasados. Cerca de 1,2 millones de personas protestaron este martes en Francia contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente liberal Emmanuel Macron, que pretende retrasar la edad de la jubilación de 62 a 64 años. Los sindicatos franceses lanzaron una convocatoria conjunta de 2 nuevas jornadas de huelga y protestas para la próxima semana. La Contraloría General advirtió que 530.000 niños y niñas de Colombia no recibirán sus raciones del Plan de Alimentación Escolar con el inicio de la nueva temporada estudiantil.
Según la Contraloría, de las 97 entidades territoriales certificadas para brindar el plan de alimentación escolar en los colegios que esta semana iniciaron sus clases, 9 le han quedado mal a los niños. Actualmente 530.000 niños y niñas no van a recibir el PAE en el primer mes del año 2023. Tenemos las entidades de Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga. La Procuraduría maneja otra cifra. Habla de 15 entidades territoriales que no han contratado el PAE. Desde la Unidad de Alimentos para Aprender explican que son 17 las regiones retrasadas en la ejecución del plan de alimentación. Hoy 3.700.000 niños empiezan a recibir o ya están recibiendo el programa. Sin embargo, hay un grupo de entidades que, a pesar de que iniciaron su calendario académico y compartimos la preocupación de la Contraloría, todavía no tienen el programa de alimentación disponible. Son 17. Para el PAE hay asignados 1.2 billones de pesos para beneficiar a más de 5.8 millones de niños. La ministra de Minas, Irene Vélez, propuso un plan para mejorar la eficiencia en las labores de explotación de los hidrocarburos. Un método de recobro mejorado es la propuesta de la ministra de Minas, Irene Vélez, para que se mejore la gestión de hidrocarburos, acompañando desde la fase 0 los contratos y así llegar a un periodo de explotación más efectivo. 36% de la inversión extranjera directa hoy en Colombia depende del sector de los hidrocarburos, 40% de las exportaciones totales depende también de este sector y 12% de los ingresos totales de la nación. Eso quiere decir que nosotros somos una nación dependiente de los hidrocarburos. Y esa dependencia es lo que nosotros hoy vemos como el enorme desafío, porque se trata de reconocer que hay un proceso de descarbonización de la economía global. Esto se trabajará en los contratos de hidrocarburos vigentes en el país para apoyar la transición energética. El presidente Gustavo Petro salió hoy una vez más en defensa de su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien ha sido cuestionada por la presentación que hizo sobre las reservas de gas. La defensa de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la hace el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de Twitter al responderle a un crítico que la acusa de ladrona y a él de guerrillero. Dice el jefe de Estado: este es el tipo de ceguera mental de nuestros críticos. Ojalá no todos. A la ministra no se le critica por bombardear niños o robarse o dejar robar los dineros públicos. Se le critica porque dio como certeza un resultado que es una agregación de probabilidades. Y en el siguiente trino reconoce que la ministra pudo haberse equivocado en la presentación del informe sobre las reservas de gas. De hecho, casi todos los ministros de Minas han cometido el mismo error matemático. No es lo mismo la aritmética que la estadística. La prensa repite ese error a diario. Todo dato sobre reservas, hasta las más probadas, son probabilidades, dice el presidente al defender una vez más a su ministra de Minas y Energía. Al puerto de Tumaco llegó un barco cargado con combustibles para mitigar la escasez en Nariño generada por el derrumbe en la vía panamericana. Este es el buque Queen Zenobia de 150 metros de eslora procedente de Houston, Texas, el cual transporta gas licuado de petróleo para suplir la escasez en Nariño por bloqueo de la vía panamericana. Va a solucionar puntualmente y va a lograr abastecer eficientemente a más de 300.000 familias en el departamento de Nariño y Cauca. Tumaco es la puerta en la cual se debe brindar como la oportunidad para que podamos salir adelante y ser el referente social y de desarrollo económico que requiere el país. Con la distribución de las 2.550 toneladas de gas, se espera cubrir el 90% de la demanda en Nariño. Este miércoles habrá diálogo entre el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el gremio de conductores de plataformas digitales para discutir el futuro del proyecto de ley regulatorio que pretende presentar en el Congreso. La petición que llevan las plataformas es clara. Yo creo que en la medida en la que el Ministerio de Transporte retire la idea de prohibir las plataformas a través de este nefasto proyecto de ley, va a haber un camino de avanzar. Dicen que no van a este diálogo solo por dialogar. Acá no se trata de hablar por hablar, sino entender que debemos pasar de la prohibición de las aplicaciones a su reglamentación. El proyecto del gobierno busca, entre otras cosas, bloquear las aplicaciones de transporte, multar a quienes las usen e inmovilizar los vehículos que presten este servicio. Las exportaciones colombianas superaron los 57.000 millones de dólares en el último año, según el DANE.
Fueron 57.117 millones de dólares los que recibió Colombia por las ventas externas realizadas en el año 2022. El DANE reportó un aumento del 38% en relación con las exportaciones presentadas en 2021. Las industrias extractivas registraron un incremento del 61,4% en las ventas externas, elementos agropecuarios, alimentos y bebidas 22,4%, manufacturas 17,7%. Las exportaciones solo del mes de diciembre del año anterior fueron de 4.498 millones de dólares, con una reducción del 1% comparadas con las del mismo mes del año 2021, que fueron de 4.544 millones de dólares. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap subió 0,77% a 1.290,11 unidades. La acción que más subió fue Grupo Sura, con un alza del 4,82% a 40.900 pesos. La acción que más bajó fue Promigas, con una pérdida del 5,15% a 4.550 pesos. La acción más transada de la jornada fue Preferencial Bancolombia, al movilizar recursos de 33.936 millones de pesos, con una variación positiva de 2,39% a 35.490 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana miércoles, es de 4.648 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.500 pesos y la venden en 4.560 pesos. Un euro cuesta 5.073 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en $1.81. El azúcar se transó en 21,78 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79.03 y la referencia Brent para Colombia en $85.50. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.669 pesos.